Gloria al Señor, mis hermanos, paz de Cristo, una vez más. Hemos estado hablando sobre este capítulo tan interesante de los que se le conoce como los héroes de la fe. Y bueno, mis hermanos, pues sigamos por aquí. En el último video hablamos de cómo vivía Adán, porque Adán vivía, se le conoció o Dios aceptó su ofrenda. Otra vez sigo con Adán, es Abel, perdón. Abel, porque Dios aceptó su ofrenda, y decíamos que porque su vida era justa, amén, y su vida era vivir en fe, y por esa fe él escogió en la mejor ofrenda, escogió la mejor ofrenda para presentarla a su Dios, amén. Pero hay un trasfondo en que Adán vivía en justicia, mis hermanos. Y bueno, el personaje que queremos hablar ahora, mis hermanos, es Enoc. Fíjese lo que dice el verso 5 en el capítulo 11. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué interesante, hermano. La vida de Adán, la vida de Abel y la vida de Enoc fue muy similar, muy similar. Enoc, hermanos, la primera vez que se habla de Enoc se habla en el capítulo 4, verso 17 de Génesis, el cual, mis hermanos, dice que aparece pues Enoc en la escena en la Biblia, y entonces, pero donde se habla de que fue traspuesto o Dios se lo llevó, es en el capítulo 5. El capítulo 5 de Génesis, mis hermanos, nos habla de la descendencia de Adán. Habla una serie de personajes en ese capítulo, pero lo interesante, mis hermanos, es de que todos los hombres, hermanos, que aparecen ahí, dice que murieron. Y vivió tantos años, y tuvo hijos e hijas, y murió. Y vivió tantos años, y tuvo hijas e hijas, y murió. Y en todo el capítulo 5 de Génesis, mi hermano, usted va a ver que las personas, mis hermanos, viven, se reproducen y mueren. Pero Enoc no fue así. En todo el capítulo 5, hermano, de Génesis, pasó así, excepto Enoc. Enoc, mi hermano, dice que no murió, ¿sí? Vivió, se reprodujo, tuvo hijos, y Dios se lo llevó. Pero ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo lleva el Señor? Dice la palabra del Señor que porque Enoc caminó con Dios. Ahora, yo les he dicho, hermano, que he mencionado que ninguna parte del capítulo 5 menciona que una persona vive, sino que todas mueren. Dice, y vivió y murió, y vivió y murió. Y Enoc no muere. Pero también, hermano, ninguna persona del capítulo 15 dice que caminó con Dios. Es una larga lista la que aparece ahí, mis hermanos, pero ninguna persona, mi hermano, dice que caminó con Dios excepto Enoc. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Quiero leer ahí en el capítulo 5 de Génesis. Es interesante eso, mis hermanos, porque dice en el verso 21: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Se fija? Él desapareció porque le llevó Dios. Ahora, mis hermanos, vuelvo a repetir esto. Enoc es el único personaje que no dice que muere, pero es el único personaje que dice que caminó con Dios. La nueva versión internacional, mis hermanos, habla un poquito diferente, y me gusta como lo expresa. Dice: en total Enoc vivió 375 años, y como anduvo fielmente con Dios. Eso es la fe.
a estar fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dice Génesis capítulo 5, verso 24. Hermanos, Enoc vivió fielmente con Dios. Ahora, recuerde usted, mis hermanos, que es un tiempo antes del diluvio. Un tiempo antes de entrar al capítulo 6, cuando dice que el capítulo 6 ya Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y entonces decide destruir el mundo con agua, hermano. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que cuando Abel está viviendo y hay problemas en el mundo con las personas que viven en injusticia. Cuando no vive, hermanos, no que está en la tierra viviendo, las personas ya se habían multiplicado y había más personas, hermanos, que cuando estaba Abel, pero entonces las personas empezaron a seguir, o más bien seguían pecando, mis hermanos, de una manera terrible, y esto, mis hermanos, llevaba a Enoc a afirmarse con el Señor. Capítulo 5 habla de la descendencia, capítulo 6 habla de cómo se multiplicó el pecado grandemente, tanto que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, hermano. Y en esa situación, hermano, en esa situación de pecado, en esa situación de desorden, en esa situación, mi hermano, de depravación, Enoc dice que caminó fielmente con Dios, anduvo fielmente con Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Que no solo anduvo fielmente con Dios, sino que enseñó la palabra de Dios, predicó, hermano, a la gente la palabra de Dios. Quiero leerles, mis hermanos, en Judas, en el verso 14 y 15, mis hermanos. Fíjese cómo dice, hablando de Enoc, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas descendencia de millares. Dice el 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas capítulo 14, verso 15 nos habla de Enoc, de una profecía de Enoc, que se encuentra en los libros judaicos, hermanos, pero lo que nos da a entender aquí es de que Enoc, mi hermano, reprendía y profetizaba, y no nomás se guardaba en vivir justamente, en caminar con Dios, sino también, mis hermanos, les predicaba a la gente que Cristo un día iba a venir, Dios un día iba a venir a hacer juicio al hombre, mis hermanos. Así vivió Enoc. 375 años, mis hermanos, vivió Enoc. Y cuando él vive 375 años, Dios desaparece a Enoc, se lo lleva. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando uno camina con Dios, lleva las de ganar. Cuando uno, mis hermanos, no camina conforme todo el movimiento, el sistema mundial, o lo que le conocemos nosotros como el mundo, cuando nosotros caminamos, mi hermano, conforme a los prospectos de Dios, es caminar con fe. Por la fe, Enoc, traspuesto, dice, para no ver muerte. Mis hermanos, Dios ha prometido que el que cree en Él, el que le es fiel, el que camina con Él, no verá muerte. Porque Dios es un Dios de vivos. Él lo dijo a los saduceos, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. En el capítulo 11 de Juan, mis hermanos, gloria al Señor, habla el Señor y le dice, mis hermanos, a aquella mujer, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 25 del capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que vale la pena caminar en esta vida. El hombre, mis hermanos, que cree en el Señor, que vive en fe, no verá muerte. Esto lo prometió el Señor Jesucristo.
Esto lo prometió el Señor Jesucristo. Yo sé que ahora con lo que está sucediendo, mis hermanos, de este virus que viene, hay temor, hermanos. Pero creo yo, mi hermano, que cuando uno entiende la palabra de Dios, ah, el temor es diferente. Hay una confianza en el Señor. Usted no va a morir. Si usted ha creído en Jesucristo, si le sirve con todo su corazón, usted no va a morir. Y se lo puedo garantizar, y no porque yo sea alguien, sino porque la palabra de Dios es fiel. Y si la palabra de Dios me dice que si yo creo en Él no voy a morir, yo lo creo. Yo lo creo. Seremos traspasados, seremos llevados a otro lugar, pero nunca muertos, hermanos. Porque Él vino a darnos vida y vino vida en abundancia. Es la bendición de servir a Cristo. No tener, hermano, esa experiencia de muerte, hermanos. Mis hermanos, Enoc no murió, Enoc fue traspasado porque vivió fielmente a Dios. La fe lo llevó a vivir, hermanos, ante Dios de una manera correcta. Quiero tomar el tiempo, hermanos, para hablar del verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. No podemos, les decía en el otro video anterior, les decía, la fe, no puede haber una pizca de duda. Yo no puedo tener duda de que el Señor va a levantar la iglesia. Porque si yo tengo duda, si yo no creo en lo que Dios ha prometido, si yo no creo en lo que Dios me ha dicho, hermano, entonces yo no puedo agradar a Dios, porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí puede surgir una pregunta, mis hermanos. ¿Tiene usted fe? Y la fe nos lleva a esto, en este tiempo de que la gente habla de muerte, en este tiempo en que la gente habla de enfermedad, en este tiempo en que la gente, mi hermano, está atemorizada, está aterrorizada, hermano. Y la iglesia, mi hermano, parece ser que vive sin fe porque la iglesia también se aterroriza y se asusta y busca, mi hermano, y hace de todo porque no quiere enfermarse, no quiere morir, no quiere, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos dice, no vas a morir. Hay ocasiones que los medios de comunicación tienen más influencia que la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que Él se porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario, mis hermanos. Cuando yo me allego a Dios en oración, cuando yo me allego a Dios en ruego, cuando yo me allego a Dios, mi hermano, en clamor, es necesario creer que lo hay. No puede haber duda en mí, no puede haber duda en usted, mi hermano, cuando dobla su rodilla, mi hermano, y dice, en el Señor te pido que me ayudes en esto. No puede haber ninguna duda. Cuenta la historia de alguna viejecita, ¿verdad?, que subía una montaña, hermanos, para ir al templo, y un día se puso a orar y dijo, Señor, que tu palabra dice que si tuvieras fe, moviera la montaña. Yo te pido que muevas esta montaña y yo ordeno esta montaña que se mueva. Y dice que cuando se levantó, la montaña estaba ahí y dijo, ya sabía que no se iba a mover. Porque cuando uno se acerca a Dios, hermano, necesita creer que realmente lo hay, que Dios es real, que Dios es real. Cuando uno sirve a Dios, mis hermanos, necesita creer que al que está sirviendo es real, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la Nueva Versión Internacional, y que recompensa a quienes lo buscan. Mis hermanos, el Señor recompensa a los que le buscan. En este tiempo, mis hermanos, necesitamos, usted y yo, de afianzarnos
de buscar la manera, mis hermanos, de buscar su palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mis hermanos, no podemos creerle más al mundo que a Dios. Esta es la fe. La fe es algo que no miro, pero lo creo. Tengo una cierta seguridad. Es una seguridad verdadera que yo lo creo. Y que no puedo permitir duda en mi vida. Una persona que camina con fe es una persona que camina en contra de lo que viene, en contra de la corriente. Una persona que camina con fe es una persona, mis hermanos, que no le importa lo que digan los demás, lo que le interesa, lo que diga Cristo. Una persona que camina con fe, mis hermanos, es una persona que no le interesa si los demás buscan a Dios, Él lo busca. Aquí no es si tú lo buscas, yo lo busco, no. Dice la palabra de Dios, mi hermano, el profeta menciona y dice, el alma del Hijo es mía y el alma del Padre es mía y el alma que pecare esa morirá. Estamos aquí, mi hermano, caminando en fe, creyéndole a Dios, y todavía lo estamos esperando. Él menciona y dijo, he aquí yo vengo pronto, y lo estamos esperando. Eso nos lleva la fe. Aquella persona que se regresa, aquella persona que no persiste, que no sigue, esa persona ha terminado su fe y por lo cual no está esperando a Dios. Pero nosotros, mis hermanos, lo buscamos, nosotros, hermanos, lo seguimos buscando, hermanos, a pesar de todo. A pesar de lo que diga la ciencia, a pesar de lo que diga la gente, nosotros seguimos confiando en el Señor. Mis hermanos, es un capítulo muy interesante porque tiene personas, mis hermanos, personajes que vivieron, no son ficticios, son reales, vivieron la fe. Hermanos, así como usted está viviendo. Tal vez la situación en su vida no es muy favorable, pero créame que cuando Dios dice que está con nosotros, ahí está. Dios les bendiga. Ánimo, mis hermanos. Sigamos adelante, no menguemos. El templo está cerrado, los templos están cerrados y parece que las cosas, el ánimo se acaba, los decibeles se bajan, hermanos. Pero una persona que vive en fe se mantiene firmes a pesar de todo. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios los guarde y sigamos adelante.